¿Por qué Tyr sacrificó su mano? Imagina tener que sacrificar tu mano dominante para salvar al mundo. En los mitos vikingos, donde los dioses resolvían todo a martillazos o traiciones, Tyr hizo lo impensable. Ofreció voluntariamente su mano derecha al lobo Fenrir. ¿Fue un acto de locura? ¿O la jugada maestra de un dios que entendía el verdadero poder del sacrificio? Aquí hay un dato que cambiará tu visión de la mitología nórdica. Tyr no era el dios más fuerte, ni el más sabio, pero sí el único al que todos, incluso el monstruo más peligroso, podían mirar a los ojos sin dudar. Mientras Odín gobernaba con secretos y Thor con fuerza bruta, él mantenía el universo unido con algo más valioso: su palabra. En este video descubrirás la verdad oculta detrás del engaño a Fenrir no fue lo que crees. ¿Por qué los vikingos preferían invocar a Tyr antes de las batallas, aunque sabían que Odín era más poderoso? ¿Cómo una simple amputación se convirtió en el símbolo definitivo de liderazgo? ¿Estás listo para entender qué separa a un verdadero líder de un simple dios con poderes? Tu concepto del coraje está a punto de cambiar. 1. Orígenes y genealogía de Tyr. Antes de que los nombres de los dioses vikingos resonaran en los salones de Valhalla, Tyr ya caminaba entre mitos antiguos, heredero de un linaje que se remonta al dios germánico Tiwaz. No era cualquier deidad, sino un símbolo de soberanía y orden, tan antiguo como el primer juramento hecho bajo el cielo nórdico. Su evolución en la mitología nórdica no fue casual, sino un reflejo de cómo los pueblos escandinavos moldearon sus creencias, que lo hizo diferente. Mientras Odín acumulaba sabiduría y Thor aplastaba gigantes, Tyr representaba algo más sutil pero igual de poderoso: la ley inquebrantable. Su nombre mismo, vinculado a la runa Tiwaz, delataba su conexión con la justicia divina. No era solo un dios de la guerra, sino del equilibrio, un concepto que los vikingos llevaban en la sangre. Pero aquí hay un detalle intrigante. Aunque muchos lo asocian solo con batallas, su papel trascendía lo marcial. En los mitos vikingos, Tyr era el árbitro, aquel que garantizaba que incluso en el caos hubiera honor. ¿Cómo llegó a ser así? La respuesta podría estar en su relación con otros dioses, un tema que merece su propio espacio. Y hablando de relaciones, su conexión con Fenrir y el famoso sacrificio de su mano no fue un acto aislado, sino parte de un destino tejido desde sus orígenes. Pero eso, querido lector, es una historia que desentrañaremos más adelante, porque cada pieza de su leyenda nórdica encaja como un rompecabezas divino. 2. Tyr como dios de la guerra y la justicia. En el panteón nórdico, donde la fuerza bruta de Thor y la astucia de Odín dominaban los relatos, Tyr ocupaba un espacio único. Era el dios que llevaba la balanza de la justicia al campo de batalla. No se trataba solo de derramar sangre, sino de hacerlo con propósito, bajo códigos de honor que hasta los berserkers respetaban. Su espada no solo cortaba carne, sino que trazaba líneas entre lo correcto y lo caótico. ¿Qué lo diferenciaba de otros dioses vikingos? Mientras Thor resolvía problemas con martillazos y Odín con engaños, Tyr era el juez silencioso. En los mitos vikingos se le invocaba para duelos legales, donde un hombre podía limpiar su nombre con estilo y verdad. Era la personificación de que la guerra sin ley es solo masacre. Un concepto revolucionario para una era de hachas y saqueos. Pero aquí viene lo fascinante: su conexión con la runa Tiwaz no era casual. Este símbolo, tallado en armas y estelas rúnicas, era tanto una invocación a la victoria como un pacto con el destino. Los guerreros no solo pedían fuerza, sino la sabiduría para usarla bien. ¿Acaso hay mayor poder que ese? Sin embargo,
Este equilibrio perfecto entre guerra y justicia sería puesto a prueba en su encuentro con Fenrir, donde el precio del orden cósmico sería, bueno, eso es harina de otro costal. Una historia de sacrificio que cambiaría para siempre su lugar en la mitología nórdica. 3. La vinculación con Fenrir. El momento que definiría eternamente a Tyr en la mitología nórdica llegó cuando los dioses enfrentaron su mayor dilema: ¿cómo contener a Fenrir, el lobo destinado a devorar el mundo? Mientras otros titubeaban, él dio un paso al frente con una mezcla de astucia y valor que solo un dios de la guerra verdadero podría entender. Pero aquí no había gloria fácil, solo un sacrificio calculado que resonaría por las edades. ¿Por qué Tyr, entre todos? Porque el lobo solo confiaba en él. En un giro irónico, el dios de los juramentos usó su propia integridad como carnada. Cuando Fenrir exigió una muestra de buena fe para dejarse encadenar, fue la mano de Tyr la que se ofreció, y la que se perdió. No fue derrota, sino estrategia suprema. A veces el precio del orden es pagado en carne propia. Este acto resonó más allá del simple heroísmo. La mano amputada se convirtió en símbolo eterno. Que todo poder verdadero requiere renuncia, que hasta los dioses vikingos deben elegir entre su bien y el del cosmos. Las runas posteriores mostrarían esta paradoja. La misma Tiwaz que invocaba victoria, ahora recordaba pérdida. Pero esto solo preparaba el escenario para su rol en conflictos mayores, porque si un dios podía sacrificar su mano por el equilibrio, ¿qué no haría cuando estallara la guerra definitiva entre Aesir y Vanir? La respuesta, como el mordisco de Fenrir, dejaría huella permanente. 4. Tyr en la guerra entre Aesir y Vanir. Cuando los dos clanes divinos chocaron en la guerra más épica de la mitología nórdica, Tyr emergió como el mediador que nadie esperaba, pero todos necesitaban. Mientras Odín lanzaba hechizos y Thor tronaba con su martillo, él trazaba líneas de tregua con la sabiduría de quien entiende que la verdadera victoria a veces está en detener la batalla. No por debilidad, sino porque conocía el costo real de la guerra. Aquí revelamos una faceta poco conocida del dios, su papel como diplomático. En los mitos vikingos, mientras otros dioses acumulaban victorias, Tyr acumulaba sabiduría negociadora. ¿No es curioso? El mismo que perdería su mano por el bien común, ahora usaba su autoridad moral para evitar masacres innecesarias. Los Aesir y Vanir finalmente entendieron que hasta los dioses necesitan treguas. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Esta guerra marcó su evolución de guerrero a estratega. Las runas Tiwaz comenzaron a aparecer no solo en espadas, sino en lugares de reunión. Su símbolo se transformaba, como su rol en el panteón. ¿Acaso no es fascinante cómo los conflictos moldean hasta a los dioses? Este interludio de paz relativa solo prepararía el escenario para su prueba definitiva. Porque después de mediar entre dioses, estaría preparado para enfrentarse al caos mismo durante el Ragnarok. La respuesta yacería en las profundidades del destino nórdico. 5. Culto y veneración a Tyr. En la era vikinga, donde el honor se medía en acero y sangre, el culto a Tyr floreció de manera singular. Los guerreros no solo tallaban su runa Tiwaz en las espadas, sino que la grababan en sus almas como promesa de combate justo. Cada juramento pronunciado bajo su nombre llevaba el peso de lo divino, y romperlo significaba caer en la peor deshonra. ¿Qué otra deidad podía inspirar tanto respeto con solo una mano? Los lugares de culto a Tyr eran distintos, menos sobre grandiosos templos y más sobre piedras rúnicas en campos de batalla. Los berserkers, antes de entrar en su frenesí, invocaban su nombre para no perder el juicio. Incluso los Thing, las asambleas vikingas, llevaban su esencia.
la ley como extensión de la voluntad divina. Su influencia corría como sangre en las venas de la sociedad nórdica. Pero aquí yace la paradoja. Mientras Thor recibía templos y Odín sacrificios elaborados, a Tyr se le honraba en lo cotidiano. Cada duelo legal, cada pacto entre clanes, cada vez que un vikingo prefería el honor a la victoria fácil. Su verdadero templo estaba en las decisiones difíciles. ¿No es este el tipo de adoración más pura? Este culto silencioso pero profundo prepararía el terreno para su legado más duradero. Porque cuando los dioses caigan en el Ragnarok, serán estos principios de honor los que sobrevivirán. Pero esa es una historia para otro momento. 6. Relación con otros dioses. En el panteón nórdico, Tyr ocupaba un espacio intersticial que revelaba su verdadero poder. Mientras Odín acumulaba conocimiento con métodos cuestionables y Thor resolvía problemas a martillazos, él representaba la tercera vía, la justicia como arte marcial. No era el más fuerte ni el más sabio, pero sí el más confiable cuando las reglas del juego importaban. ¿Acaso no es esto más valioso en última instancia? Su dinámica con Thor era particularmente reveladora. Donde el dios del trueno arrasaba ejércitos, Tyr organizaba los duelos que decidían batallas sin masacre innecesaria. Dos caras de la guerra, la fuerza bruta y la estrategia medida. Los mitos vikingos muestran cómo trabajaban en tándem. Thor rompía puertas, Tyr negociaba lo que había detrás. ¿Qué nos dice esto sobre la complejidad de los dioses vikingos? Con Odín la relación era más tensa, casi una partida de ajedrez divino. El padre de todos prefería el engaño cuando convenía. Tyr mantenía su palabra aunque le costara. Esta fricción entre pragmatismo y principios quizá explique por qué, cuando llegó el Ragnarök, sus destinos divergirían tanto. Pero el contraste más revelador era con Loki, el dios tramposo versus el dios de la ley. Su enfrentamiento indirecto prefiguraba la batalla final entre orden y caos. Una batalla donde la mano perdida de Tyr demostraría ser más poderosa de lo que nadie imaginó. 7. Tyr en los mitos menores. Más allá de los grandes relatos, Tyr aparecía en docenas de historias menores que revelaban su verdadera esencia. En una saga de Gotland medió una disputa entre dos granjeros sobre el robo de un arado, dictando que el culpable trabajara las tierras de ambos por un año. La sentencia fue tan justa que se convirtió en leyenda local. Otra historia poco conocida lo muestra entrenando a un joven guerrero llamado Ankel. En lugar de enseñarle técnicas de combate, Tyr pasó semanas hablándole sobre el significado del honor. Una espada sin principios, decía el dios mientras ajustaba su muñón, es tan peligrosa para quien la empuña como para su enemigo. En los mitos de navegación, los marineros invocaban a Tyr cuando las disputas a bordo amenazaban la travesía. Creían que su espíritu aparecía como una luz brillante en la proa, guiándolos hacia soluciones pacíficas. Curiosamente, siempre que esto ocurría, algún tripulante encontraba después una moneda de plata en su equipaje. Estas historias fragmentarias pintan un retrato íntimo del dios, menos como figura distante y más como consejero accesible. Demuestran que en la vida cotidiana vikinga, Tyr estaba presente en cada decisión ética, cada dilema moral, cada momento donde el honor pesaba más que la conveniencia. 8. Simbolismo de la mano perdida. La mano derecha de Tyr, devorada por Fenrir, se convirtió en el símbolo más poderoso de sacrificio consciente en toda la mitología nórdica. No fue un accidente ni una derrota, sino un intercambio calculado. Orden cósmico a cambio de carne y hueso. Los poetas escáldicos lo llamaban el precio más sabio jamás pagado, pues demostraba que hasta los dioses deben elegir entre su integridad y el bien mayor.
En las piedras rúnicas y grabados vikingos, la imagen de Tyr mostrando su muñón adquirió múltiples significados. Para los guerreros, representaba que el verdadero valor a veces significa soltar lo que más aprecias. Para los jueces, era recordatorio de que la justicia exige imparcialidad radical. Incluso en los rituales de juramento, los participantes besaban sus propias palmas derechas, evocando el pacto sagrado que Tyr había sellado con su carne. El detalle más revelador aparece en las crónicas de Snorri. Cuando los dioses ataron a Fenrir, usaron como amarre la espada de Tyr. Así, su arma personal se convirtió en el grillete del caos y su mano en el precio pagado. ¿Qué mejor metáfora del liderazgo que transformar tu propia pérdida en el cimiento del orden universal? Este simbolismo alcanzaría su máxima expresión durante el Ragnarok, donde ese mismo muñón, ahora vacío pero poderoso, se alzaría contra las fuerzas de la destrucción, porque a veces es precisamente lo que falta, lo que otorga mayor fuerza. 9. Tyr y el Ragnarok. Cuando llegaron los presagios del Ragnarok, Tyr fue el único dios que no mostró sorpresa. Había leído el destino en los huesos de Yggdrasil mucho antes, y aceptó su papel con la misma calma con que había ofrecido su mano a Fenrir. Mientras Odín reunía a los Einherjar y Thor revisaba su martillo, él afilaba su espada con método implacable, sabiendo que esta vez no habría trucos ni atajos. Su enfrentamiento con Garmr, el perro infernal, fue quizás el más simbólico de todo el crepúsculo de los dioses. Donde Thor luchaba por furia y Odín por conocimiento, Tyr combatía por mantener las últimas leyes de un universo en colapso. La profecía dice que ambos perecieron mutuamente, pero hay un detalle revelador. Garmr murió estrangulado por el brazo amputado de Tyr. Así, lo que había perdido siglos antes se convirtió en su arma final. Este desenlace encierra una paradoja gloriosa. El dios manco fue el único que realmente agarró el destino con firmeza. Mientras el mundo ardía a su alrededor, demostró que el honor no es un medio para sobrevivir, sino la única forma digna de morir. Los últimos versos del Voluspa lo muestran cayendo de pie, sus principios intactos aunque su cuerpo estuviera destrozado. Pero como todo en la mitología nórdica, este final es también un comienzo, porque cuando el nuevo mundo emerja de las cenizas, los sobrevivientes recordarán que fue Tyr quien mantuvo viva la llama de la ley hasta el último instante. 10. Legado de Tyr en la cultura moderna. Hoy, cuando los jugadores de God of War ven a Tyr como un pacifista sabio, están capturando solo una faceta de su esencia compleja. El verdadero legado del dios resuena en cada decisión difícil donde el honor choca con la conveniencia. Las bandas de metal extremo que usan su imagen no hacen solo tributo a un dios de guerra, sino al concepto de integridad inquebrantable. En el neopaganismo moderno, Tyr ha encontrado un renacimiento inesperado. Mientras Odín atrae a los buscadores de conocimiento y Freyja a los amantes de lo mágico, él atrae a quienes anhelan estructura moral en tiempos caóticos. Sus seguidores actuales a menudo llevan amuletos con la runa Tiwaz, junto a prótesis modernas, un guiño conmovedor a cómo su sacrificio trasciende eras. La literatura fantástica lo ha reinventado 1000 veces, desde el general táctico en American Gods hasta el misterioso tuérculo en las novelas de Rick Riordan. Pero quizás su aparición más significativa sea en discusiones éticas contemporáneas, donde su elección con Fenrir se usa como metáfora de liderazgo responsable. Desde videojuegos hasta tatuajes, desde memes hasta tratados filosóficos, Tyr sigue presente, demostrando que algunos ideales, como su runa tallada en el gran árbol del mundo, trascienden incluso el crepúsculo de los dioses. Porque en un mundo que a menudo premia el atajo sobre la virtud, su ejemplo sigue diciéndonos:
El verdadero poder está en lo que estás dispuesto a perder. Así que, ¿qué estás dispuesto a perder para ganar lo que realmente importa? La leyenda de Tyr no es solo un cuento vikingo, es un espejo para nuestros propios sacrificios. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu beneficio y lo correcto? ¿Qué mano simbólica podrías soltar hoy para construir un mañana mejor? Tu turno. Comenta cuál crees que es el equivalente moderno al sacrificio de Tyr. Los mejores comentarios tendrán derecho a pedir el análisis de otro dios nórdico. Si este video te hizo ver la mitología y tus decisiones con nuevos ojos, suscríbete y activa la campanita, porque la próxima semana revelaremos cómo Loki planeó su venganza más épica y qué podemos aprender de ella. Hasta entonces, que tu honor sea más fuerte que tus miedos. Skál.